Ya, bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos nuevamente. Muy agradecido de que nos puedan estar acompañando en nuestro primer webinar como Sociedad Chilena Interdisciplinaria de Humanización Sociosanitaria. Mi nombre es Claudio Aranguis, yo soy presidente de esta sociedad recientemente constituida por más de 30 socios fundadores de 15 distintas disciplinas, ¿ya? Y dentro de estos socios fundadores se encuentra Beatriz Arteaga, que nos va a exponer hoy. La Beita es la directora de escuela de la carrera de técnicos de nivel superior de enfermería de la Universidad de las Américas. Ella es de profesión enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un máster en la Universidad de Barcelona, ¿ya? De España en humanización, ¿ya? Y es precisamente a través de la mirada de esta escuela, de la Universidad de Barcelona, quien realiza este máster en conjunto a otra entidad o movimiento o Fundación de Humanización de allá de España, que es el Proyecto UCI, ¿sí? La Universidad de Barcelona realiza este máster en conjunto a esta fundación, algo que esperamos nosotros poder realizar en algún momento acá en Chile. Eh, por lo tanto, vamos a conocer la mirada de humanización desde en esta escuela, ¿cierto, Beita? Muy bienvenida. Muchas gracias a todos por hoy día conectarse. Estamos emocionados y estamos contentos y miren, más allá de las credenciales académicas que finalmente son el resultado de estudios, ¿cierto? Quiero decirles que yo soy Beatriz, eh, soy mamá de Fernando de 20 años y de Amelia de 12 años. Soy novia de Gustavo, ojo a los socios de la sociedad que cuando recién comenzamos era polola de Gustavo, ahora soy novia, así que subí de categoría, me pidieron matrimonio, así que estoy súper contenta de que hoy día conversemos de este tema que es muy importante para todos los que estamos aquí, parece que nos une eh, una palabra en común que es la humanización, ¿ya? Más que una clase, más que decirles qué es la humanización, yo quiero que reflexionemos, que conversemos, que analicemos y me quedaría muy feliz después de conversar este momento, estos minutos con ustedes, si es que alguno de ustedes, uno, dos, tres, idealmente hartos, puedan llevarse una palabra, algún aprendizaje, algún concepto en relación a este tema que es tan importante, ¿ya? Y lo primero que quiero preguntarles a todos es, ¿por qué hablar de humanización si todos los que estamos acá somos seres humanos? Me gustaría que alguno de ustedes, no importa desde lo que les surge de sus tripas, de su pensamiento, de su experiencia, ¿por qué creen que es importante que hablemos de humanización? Una o dos personas para comenzar el diálogo, sin miedo. ¿Por qué tenemos que hablar de humanización? Porque en los últimos tiempos el ser humano se ha deshumanizado, al contrario de lo que realmente debe suceder. La tecnociencia, el nuevo auge, el desarrollo, ese desarrollo que podríamos hablar de modernidad, nos ha llevado a la completa deshumanización del ser humano. Muchas gracias, Johnny. Perfecto. Me voy. Lo sabe todo. No, excelente. Creo que es uno de los motivos por los cuales se empieza a hablar de humanización. ¿Alguien más quisiera comentar qué le parece, por qué tenemos que plantear este tema a nivel sociosanitario? Danitza, bienvenida.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Danitza por acá desde Viña del Mar. Concuerdo obviamente con lo que comenta Johnny, pero también hacer la puntualización de que también somos parte de este efecto de deshumanización al mecanizar los procesos. Es decir, en mi función en particular, yo soy docente del área TENS, y me pasa a menudo que la mecanización de estos procesos es como la típica, ¿verdad? Pauta de cotejo, ¿verdad? Esto. Nos olvidamos de cosas tan lógicas como es mirar al paciente, preguntarle cómo se siente, preguntarle cómo está, más allá de la sintomatología, más allá, y darnos cuenta de que detrás de todo este cuadro que se nos está presentando hay una persona que parece lógico y que el mismo procedimiento que nosotros evaluamos día a día está haciendo que olvidemos esa parte. Y eso se extiende a la ejecución, se extiende después a la misma atención que proveen esos profesionales sanitarios. Creo que también, insisto, somos parte del problema también, tanto como funcionarios como docentes de esta deshumanización. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo, Danitza. Creo que es muy importante lo que tú dices, somos responsables también. Y yo quiero decirles que en mi presentación, le vamos a dar la palabra a Andrea Trujillo también, pero además quiero decirles que la humanización es transversal. No solo, yo les voy a hablar hoy día más del ámbito sanitario y he intentado con todas mis fuerzas ingresar también siempre la palabra sociosanitario, porque el área psicosocial es muy importante también en la integralidad del ser humano, pero efectivamente la humanización es transversal. La humanización, o más bien dicho lo que decía Johnny, la deshumanización ha sido transversal a todos los ejes de la disciplina y el desarrollo humano. ¿Ya? Andrea, bienvenida. Hola, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Sí. La verdad es que yo no soy del área clínica, sí del área social, y la verdad es que a mí me llama la atención el concepto porque entiendo las relaciones sociales desde una construcción social. La construcción social que se da entre dos o más personas, más allá de lo que decía Danitza en términos de la mecánica diaria que cada uno de nosotros pueda tener desde sus distintas perspectivas disciplinares. No podemos olvidar que la humanidad, los modelos y el tejido social se basa en estas construcciones sociales que todos nosotros, de la que todos nosotros somos parte. Me parece que eso es relevante también al momento de hablar de este concepto. Exacto. Y algo tan intrínseco al ser humano que es la relación entre personas y personas parece que nos hemos ido olvidando o la hemos ido deteriorando, ¿ya? Así que muchas gracias, Andrea, porque es muy importante la mirada también de otras profesiones, no solamente la asistencial o la sanitaria. Claudio, ¿me deja compartir? Ya, perdón, que estaba solucionando el problema de Facebook. Ya, Ya, ahí. vamos a ver. Sí, ahora sí. Seguimos. Entonces, es súper importante entender que, como decíamos y como compartíamos recién, no es lo mismo al parecer ser humano que vivir humanamente, ¿cierto? Al parecer, esta última parte es la que hemos ido dejando de hacer. No todos, no en la misma medida todas las áreas, pero sí las personas reclaman esto. Nuestras personas nuestros usuarios, nuestros pacientes, nuestras relaciones desde el punto de vista profesional. Entonces, la relación parece que ha pasado a un segundo plano y, como decía Johnny, nos hemos dedicado últimamente a un gran desarrollo profesional y técnico. Y eso no hay que desmerecerlo, no es algo malo, pero sin duda no es algo malo porque efectivamente tenemos muy buenos indicadores de morbimortalidad, tenemos unas expectativas de vida hoy día envidiables. El desarrollo tecnológico nos ha permitido hoy día una supervivencia y una capacidad
de vivir y de compartir con nuestros seres queridos, que antiguamente, ustedes saben, hace 50 años atrás o 60 años atrás incluso, todavía estábamos con el gran problema de las enfermedades infectocontagiosas. Hoy día eso, bueno, recientemente lo vivimos, pero cada vez se ha ido soslayando y se ha ido mejorando gracias al desarrollo tecnológico en salud, gracias al desarrollo de la farmacología, gracias a las múltiples áreas que hemos podido desarrollar. Y parece que de enfermedades sabemos mucho, pero de enfermos parece que sabemos poco. Y hemos ido dejando de lado los aspectos que son intrínsecos del ser humano. Por lo tanto, hoy día tenemos que entender que hemos caminado y hemos transitado del paternalismo clásico a la autonomía, en donde la persona está cada vez más informada y también su familia, y ellos reclaman participación. Por lo tanto, vamos a tener, y estamos ya viviendo, una auténtica explosión del modelo centrado en el paciente o en la persona, ¿ya? En todas las áreas, en las políticas de salud pública, en nuestra reforma de salud en el año 90, ya empezamos a tener un modelo centrado principalmente en las personas y sus familias. Entonces, es un camino que hemos tenido y que se ha transitado hacia la humanización finalmente. El concepto de humanización, entonces, nos propone generar cambios sustantivos en la forma y en los paradigmas en que se cuida, se asiste, se atiende a la persona enferma y su familia. Y, ojo, que no solo consiste en tratar bien a las personas, sino que es mucho más que eso. También nos propone hacer cambios significativos en cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas. Y eso es súper complejo, porque generalmente lo que nosotros hacemos, el discurso es, no, siempre se ha hecho y se ha hecho bien, por lo tanto, ¿por qué cambiarlo? Y la verdad es que la propuesta ahora es mirar qué es lo que hemos hecho y tratar de hacer cambios que a lo mejor no son tan significativos en la inmediatez, pero al mediano o largo plazo sí empiezan a dar pequeños luces de significancia para nuestro entorno. Humanizar, como veíamos también con la colega que forma TENS, no es solamente estudiar una técnica, un procedimiento y ponerlo en práctica. Por ejemplo, el RCP. El RCP es algo, la reanimación cardiopulmonar, es una técnica que tiene sus pasos, que tiene todo un protocolo y que es muy efectiva si se aplica correctamente, ¿cierto? Pero en este caso no es así, no es solamente un procedimiento, no es algo que yo pueda estudiar, aplicar, ejercitar varias veces y hacerlo, sino que nos propone hacer una profunda reflexión como profesionales y técnicos sociosanitarios y tomar conciencia de nosotros mismos, estableciendo compromisos, diciéndonos a nosotros dónde estoy, quién soy, qué puedo hacer, cómo puedo mejorar desde mi realidad, desde mi rol. ¿Cómo puedo hacer un cambio en mi entorno? Bueno, y el concepto de humanización por sí tiene varias definiciones, ¿ya? La verdad es que algunas son un poco más académicas, otras un poco más ortográficas de redacción, pero nos vamos a dar cuenta que hay un común denominador de todas ellas. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice que humanizar es un verbo transitivo que promueve la acción de hacer humano, familiar, afable, amable a alguien o algo. En el fondo está intrínseco acá la bondad, ¿cierto? También como verbo pronominal dice que humanizar es ablandarse, desenojarse y hacerse benigno. También se describe como adjetivo o sustantivo a la vez.
el término de humanización o ser humano. Me atendió una enfermera muy humana. ¿Cómo es eso? Si todas las enfermeras y enfermeros somos humanos, pero bueno, hay una connotación ahí de bondad, hay una connotación de empatía, ¿cierto? El médico cometió un error humano, sí, está bien, entiendo que es un error humano, se perdona. Me trataron de una forma inhumana, eso es, me trataron mal, me trataron como un robot, me trataron como una máquina, como un, no sé, objeto. El factor humano es fundamental. Todas estas propiedades reclaman intrínsecamente solidaridad, cercanía, amabilidad, respeto, miren qué lindo, ternura, la afectividad también. En el fondo es un conjunto de cualidades que finalmente se engloban en el concepto de humanización, de cualidades bondadosas. Según uno de los referentes mundiales de humanización sanitaria en España, el profesor José Carlos Bermejo, quien es el actual director del Centro de Humanización en Salud de Madrid, este concepto significa hacer referencia al hombre en todo lo que se realiza para promover hombre como hombre, mujer, hombre, se refiere a la persona, ¿ya? Promover y proteger la salud, curar las enfermedades, garantizar un ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa a nivel físico, emotivo, social y también espiritual. Según Velasco Lleras, quienes fueron mis profesores en el máster en España, que son los precursores del proyecto UCI, humanizar los cuidados significa cambiar el paradigma actual hacia un modelo de atención centrado en el ser humano, relevando sus necesidades biopsicosociales y espirituales, siempre mirando al ser humano de manera integral, holística, en las personas y sus familias en situación de enfermedad, ¿ya? Entonces, nosotros nos hemos quedado, bueno, personalmente este concepto creo que es uno de los que más me acomoda, que describe que la humanización sitúa a la persona como centro de nuestro desarrollo y acción. Nosotros estamos trabajando, cultivando nuestro intelecto, nuestros procedimientos, nuestro actuar, todo nuestro ser en torno a la persona, reconociendo su dignidad. Importante eso, reconocer la dignidad humana en todas las áreas y roles de su vida. Y esto nos permite a los profesionales sociosanitarios acompañar a esta persona, a este ser humano, a su familia y también a su entorno social, en sus vidas, en la vulnerabilidad de la enfermedad o también en sus problemáticas psicosociales, adoptando desde la evidencia científica, para eso nos preparamos, desde la evidencia científica intervenciones éticas, armoniosas, reflexivas. O sea, no atiendo a todo el mundo igual, sino que yo brindo una atención, una intervención, dependiendo de la situación en donde esté esa persona y su familia. Amable para aportar a la construcción de su bienestar e incluso para acompañarlo o estar en el fin de sus días. ¿Y qué valoran las personas? Bueno, hace aproximadamente 2 décadas atrás se hicieron este cuestionamiento en Europa, Estados Unidos, y se hizo una gran encuesta internacional, una gran encuesta que no solamente se hizo en Europa, en Estados Unidos, sino que también otras latitudes del mundo, y le preguntaron a las personas, fueron más de 10.000 personas encuestadas, qué era lo que ellos valoraban cuando una persona enfermaba, principalmente en el ambiente sociosanitario. Y desde ahí se tomaron aquellos aspectos que más valoraban las personas en relación a cuando caían en una enfermedad. Porque todos podemos caer en una enfermedad. Todos podemos, las enfermedades son
no discriminan, ellas se presentan y a veces se presentan de la manera más cruda para la persona, para el ser humano. Entonces, ¿cuán importante es que la persona se sienta escuchada dentro de las preguntas que hicieron en esta encuesta? ¿Qué importancia tiene no sentir dolor? ¿Debemos preocuparnos de que la persona tenga la boca limpia después que come o en el momento en que está enferma y ella no puede limpiarse, o que no esté orinada o que huela de deposiciones? La familia de la persona enferma es importante que la tomemos en cuenta, ¿no? ¿Cómo queremos pasar los últimos minutos de nuestras vidas conectados en una máquina en la UCI, lleno de monitores y con mucho ruido, o queremos hacerlo en el calor de nuestro hogar, con nuestra familia? Bueno, los profesionales y técnicos sociosanitarios debemos cuidarnos, debemos ser conscientes de nuestras necesidades como profesionales. ¿Será efectivo? ¿Será realmente eficiente y efectivo que una persona no vidente ayude a cruzar la calle a otra persona no vidente? ¿O tenemos que nosotros cuidarnos para poder ayudar a las personas? Bueno, entonces, desde el proyecto UCI en España se generaron estas 7 líneas de trabajo para una atención humanizada y se generó un manual de buenas prácticas. Nosotros estamos recién iniciando en Chile iniciativas, recién digo, hace 5 años atrás aproximadamente las primeras, y hoy día está cada vez más hablándose de este tema, 2022, 2023, a razón también de la pandemia. Pero hace unos años atrás, hace 2 décadas atrás, ya se empezó a hablar de este tema, como les decía, en Europa y en Estados Unidos, e incluso ellos tienen hospitales certificados en humanización, en donde los pacientes prefieren obviamente atenderse, centros de salud, centros sociosanitarios en donde tienen la certificación de humanización. Y se generó el manual de buenas prácticas con 160 buenas prácticas para no solamente los profesionales, sino que desde el punto de vista de infraestructura, desde todas las aristas, para una atención humanizada. Y estas son las áreas de acción de la humanización: el bienestar humano, la comunicación, la integración y la participación de la familia y la comunidad. Aquí también está incluida la flexibilización de los horarios de visita en los hospitales, el cuidado del profesional, porque tenemos que evitar enfermarnos y tenemos que idealmente fomentar la adherencia y la fidelización a nuestro trabajo y a nuestra profesión. Los cuidados al final de la vida, la organización e infraestructura humanizada y también el manejo y prevención de secuelas post-alta, independiente que sea una atención hospitalaria, también se puede dar una atención ambulatoria, una asistencia ambulatoria. ¿Para qué? Para que el paciente no vuelva a reingresar. Desde el punto de vista del bienestar humano, la humanización se preocupa de lo visible y lo invisible, de todas las áreas del ser humano: biológica, física, psicológica, social y, muy importante, la espiritual. Y bueno, siempre yo había escuchado, y también yo en algún momento lo dije, tenemos que tratar al otro como me gustaría que me traten a mí. Y estaba equivocada. No, porque esa soy yo. Debemos tratar al otro como el otro quiere que lo traten. Y para eso necesitamos esfuerzos que hacer. Tenemos que concentrarnos y conocer al que tenemos al frente, escucharlo. Y la comunicación es, como dice acá, es la llave que abre todas las puertas. Tengo una muy buena amiga que dice, es la mejor herramienta para resolver los conflictos. Comunicar, según el vocablo latino, dice compartir, poner en común, es el medio en que los seres humanos nos relacionamos e interactuamos. Y el lenguaje verbal y no verbal, porque es súper importante el lenguaje no verbal. Ustedes saben que el lenguaje no verbal a veces dice más
que las palabras. Nos permite esta comunicación, y desde ahí nos tenemos que entrenar. La familia, el papel de la familia es irreemplazable, y hablo de la familia sanguínea y no sanguínea, diversa, desde todas las perspectivas, porque podemos tener múltiples conformaciones de familia. Aquí yo puse un ejemplo, pero yo creo que me quedo corta con este ejemplo, porque incluso uno determina quién es su familia y uno debe respetar aquello. Y miren, qué importante, entidades de peso en el campo de la seguridad, como la Joint Commission de Estados Unidos, recomiendan la presencia de las familias como medida de evitación de errores en la práctica clínica a nivel sanitario. O sea, tenemos que tomarlos como un aliado, siempre, tanto en la persona que está necesitando cuidados, hospitalizaciones, tanto como también, obviamente, en el hogar. El cuidado del profesional o técnico sanitario es muy, muy importante. Como les dije, no es eficiente, puede hacerlo probablemente, pero no es tan eficiente, no es tan eficaz y no es recomendable que una persona no vidente le ayude a cruzar la calle a otro no vidente, ¿cierto? Tenemos que tratar de cuidarnos. Y existen métodos, existen técnicas, hay rutas para hacerlo, porque el desgaste profesional es contagioso, así como también el engagement, que es la motivación, la ilusión por el trabajo, el compromiso y la vinculación con la profesión. Los cuidados al final de la vida. Miren, yo creo que este es un tema que a mí personalmente me costó mucho entender, porque es poco tocado. Yo creo que más bien las personas que trabajan con pacientes terminales, oncológicos, cuidados paliativos o gerontogeriatría tienen más expertise en esta área. Pero yo me di cuenta cuando estudié que yo ni siquiera había hablado de la muerte y de mi parte. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, la caridad parte por casa. Y la falta de preparación en este campo supone para los técnicos y profesionales una barrera difícil de superar que también añade tensión. Y por cierto, cuando uno no sabe, la persona y familia también tiene una percepción de maltrato o de ser incomprendido, y que también provoca falta de empatía y falta de humanización. La infraestructura humanizada, miren, yo les coloqué acá, hay muchas organizaciones a nivel mundial, y una de ellas está en Chile, que se ha preocupado de este aspecto. Hay una en Australia, en Estados Unidos, muchas en Europa, España, en donde se preocupan de que el hospital sea un lugar más amable, o los recintos sanitarios, sociosanitarios. Y bueno, a lo mejor ustedes me dirán, súper complejo, porque quizás esto es más bien de, no sé, de los arquitectos que hacen los hospitales cuando recién se están haciendo. Y claro, sí, puede que sí, que eso haya sido responsabilidad o no tengamos mucho que hacer en términos macro, pero hay cosas pequeñas que uno puede hacer desde el punto de vista de la infraestructura que hacen cambios significativos, como poner una mesa redonda o las sillas en círculo en la sala de espera. En algunas salas de espera de nuestros hospitales hay 2 sillas y es como que no, ojalá que no haya familia, ojalá que no exista familia, que no ingresen o que ingresen un ratito nomás y no pregunten mucho. Como también preocuparse de los ruidos en los recintos de tratamientos intensivos o cuidados intensivos, el ruido de las alarmas, el olor, la música, también es parte de la organización y de la infraestructura de un recinto sanitario que puede generar cambios y que puede humanizar la atención que estamos dando y la asistencia. Y también el manejo y prevención de secuelas posalta, porque aquí la pregunta es si identificáramos los factores estresantes que durante la hospitalización o una atención ambulatoria contribuyen a que la persona se ponga vulnerable y que se pueda desencadenar
un reingreso o que pueda volver a preguntar, sin duda que nosotros podríamos evitar ese reingreso. Y esa es la motivación, preocuparnos desde que llega la persona ante nosotros de todos los factores estresantes, físicos, ambientales, emocionales, para que estas respuestas multiorgánicas que se generan finalmente no deterioren más la enfermedad primaria y no generen rehospitalización o nuevas consultas por la misma situación de salud o psicosocial que tiene la persona. Entonces ahí la invitación es a mirar sobre todo a la persona enferma o a la persona que está requiriendo ayuda, pero también a su familia, ¿cierto? Y bueno, para finalizar, decirles que Bermejo, que es uno de nuestros grandes referentes mundiales en humanización, dice que los ámbitos de la humanización siempre tienen que estar pensados, centrados en la persona desde todos sus aspectos físicos, biológico, intelectual, emocional, social, valórico y espiritual. No tenemos que solo ser buenos profesionales, sino que profesionales buenos. Y ahora les voy a dejar de compartir porque quiero mostrarles un breve video que es cortito para que podamos entablar a lo mejor una conversación en relación a lo que hemos conversado y visto ahora. Perdón. Nuevamente, porque no compartí. Ahí está, compartir sonido. Compartir sonido. Ahí sí.
Bueno, eso quería compartir con ustedes hoy día. Quiero agradecerles a todos al haberme escuchado y decirles que abrimos con Claudio todas las preguntas, las reflexiones que quisieran realizar en torno al tema. Muchas gracias, Bellita, por tu hermosa presentación. Abrimos espacio para preguntas, tanto los que están conectados aquí a través de Zoom, como para la gente que nos está viendo por el live de Facebook. Habemos varios socios fundadores conectados, disponibles para responder preguntas, así que pueden ir levantando la mano si quieren y realizar preguntas a Bellita, y ahí el resto vamos a ir complementando. Mientras que van... la Danitza levanta la mano. Danitza, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Oye, que me llega mucho el video y quiero quizás aprovechar de compartir esa instancia. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento que finalmente la importancia de la empatía o la importancia de la humanización nos llega solamente cuando estamos al otro lado, cuando estamos como pacientes, cuando lo vemos de frentón, cuando nos toca en el rostro es cuando nos damos cuenta de la importancia. Y generalmente eso genera cambios muy importantes en nuestra acción como participantes de este proceso de recuperación de la salud. Y en lo particular, y solo a modo de reflexión, me tocó el año 2021, yo sufrí un aborto retenido y siempre lo comento así porque tuve la suerte de tener un proceso de aborto maravilloso y es súper difícil poder ponerse en esa situación de decir, tuve un buen aborto. Y eso fue así gracias a que tuve un equipo maravilloso. Pero en paralelo, justamente cuando yo estaba viviendo mi proceso, fue cuando se aprobó la ley Dominga, que finalmente surgió justamente de lo contrario, de visibilizar la falta de acompañamiento en un proceso tan doloroso como lo es la pérdida gestacional. Y de hecho me pasó hace muy poco que participé de una tesis justamente en torno a esto y hablábamos de cómo el escuchar experiencias así nos mostraban de primera línea todos los cambios que a pesar de que están en el papel, a pesar de que están en normas técnicas, no estamos aplicando, no estamos haciendo. Y a mí, en lo personal, como personal sanitario, decía, ¿cómo evito que alguien pase por eso y viva la experiencia quizás como yo lo viví? ¿Cómo hago que esa experiencia que para mí ayudó en el proceso de duelo pueda yo replicarla en otros? Y finalmente eso me ha conducido, por supuesto, a múltiples cosas que tienen que ver con el área formativa, pero solamente puntualizar en qué importante es lo que retrata finalmente este video, de cómo nosotros al estar ahí es cuando visibilizamos realmente lo que la persona necesita. Y ojalá nadie tuviese que pasar por esas cosas en vivo y en directo para poder ponerse en ese lugar, pero lamentablemente la mayoría de las ocasiones es así como nos damos cuenta. Solo dar gracias por la instancia, porque de verdad el video es muy impactante y creo que nos deja mucho que reflexionar. Muchas gracias. Bellita, ¿algo que comentar al respecto? Muchas gracias, Danitza, por comentarnos algo tan importante para una mujer y tan único como es una situación de vida como la que te toca vivir. Sin duda, como dicen por ahí, las malas experiencias finalmente nos dan aprendizaje. Y esa es la idea, de que uno se centre en el aprendizaje, no en la herida, porque finalmente eso nos hace avanzar y desarrollarnos. Muchas gracias, Danitza. Yo quisiera agregar algo a propósito del video y lo que comenta Danitza. Y el trasfondo del video, ¿no? Es mostrarnos de que todos llevamos una herida, ¿sí? Y eso, es indiscutible, ¿no? Así lamentablemente es la vida. Y lo que yo les enseño a mis estudiantes, nosotros tenemos una clase que es de compasión y de autocompasión, eh, y precisamente en esta clase vemos este video también. Y yo les digo, es imposible muchas veces saber la historia de todo aquel que te pasa al lado, ¿sí? Porque muchas veces como que uno podría malinterpretar que en la medida de que yo conozco la otra realidad, yo
puedo ser empático, ¿no? Porque ese conocer la otredad me permitiría, a mí, entre comillas, en ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Pero la verdad es que ahí la empatía tiene sus limitantes. ¿Por qué? Porque realmente, y esto yo lo he estado estudiando últimamente, en ser empático realmente tiene que ver con reconocerse en el otro. Entonces yo realmente no estoy reconociendo la otra edad, sino que me estoy reconociendo a mí mismo en el otro. Entonces la empatía queda limitada a mi experiencia, ¿sí? Entonces yo no le enseño, nosotros, ¿cierto? En escuela de TENS no le enseñamos a nuestros estudiantes a ser empáticos porque además la empatía ya se sabe que genera agotamiento, ¿no? Yo ponerme en el lugar del otro me agota, ¿sí? Entonces nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes a ser compasivos, ¿sí? De hecho, en el taller que ellos tienen de compasión, ellos hacen como una ronda de sillas y por afuera una ronda de estudiantes sentados y por fuera una ronda de estudiantes parados. Y cada uno tiene que, en cierto tiempo, a cada compañero que está sentado y van rotando, le van entregando a través de tactos y no tactos, porque también hay algunos que no quieren ser tocados y eso también se respeta, compasión, entregar amor, sin la necesidad siquiera a lo mejor de conocer al compañero o saber lo que está pasando. Y la verdad es que ellos ahí mismo ven y entienden que no es necesario conocer la realidad del otro o conocer en la historia del otro para entregar amor. ¿Sí? O sea, nosotros podríamos estar entregando amor y compasión constantemente, y la verdad que solamente eso transformaría mucho no solamente el ámbito asistencial, sino que el ámbito social. ¿Sí? Así que ahí lo dejo como un enganche de lo que yo he estado aprendiendo últimamente de compasión. Francisco tiene la mano en alta y luego seguimos con Ofelia. Hola a todos, buenas noches. No sé si se escucha muy bien porque Muy tengo bien. medio lenta la conexión. Súper. Gracias, Beatriz, a todos los que están conectados. Hermosa presentación. Eh, me quedo con una sensación desde el punto de vista conceptual, un poquito lo que incluso mencionaba por el chat Fernando. Eh, ¿Cómo podemos dar cuenta de señales para no normalizar eh, el trato? ¿A qué voy con esto? Con la pandemia se habló mucho de la salud mental de todos, ¿no es cierto? No tan solo de los pacientes, sino que también de todos los que estábamos dentro del mismo sistema. Pero mi percepción personal, no tengo ningún dato, es que se pierde, ya se perdió, se normalizaron un montón de cosas. Y como ya ahora es tener COVID, es como casi tener un resfrío, lo cual no va por ahí. Entonces, un poquito planteando la duda, ¿cómo podemos darnos cuenta de no normalizar ciertas situaciones que en estricto rigor perjudiquen o minimicen entregar una atención humanizada o un trato humanizado? Gracias, Beatriz. Sí, miren, lamentablemente la pandemia nos dejó muchas secuelas en los sistemas de salud, en los profesionales, y claramente retrocedimos. Nosotros acá en Chile tenemos mucha restricción, por ejemplo, en los horarios de visita. Tenemos medidas muy restrictivas en muchos aspectos y todavía existe mucho que trabajar en términos de humanización, no solamente en los profesionales, sino en la infraestructura, en la organización, en los sistemas de turno, en la sobrecarga laboral de los profesionales. E incluso en aquellos países en donde tenían más implementado estas políticas públicas de humanización y habían avanzado mucho, sin duda retrocedieron. Recuerden que estuvimos en unos momentos en donde el porcentaje de muertos diarios era una situación que era impensada. Por lo tanto, efectivamente ahí la prioridad era salvar la vida. Era salvar la vida y evitar el contagio de mayor población para evitar mayor mortalidad finalmente. Y eso es lo que justo estaba colocándole en el chat a Fernando, porque fue muy complejo, porque además era una
fue una situación en donde nunca nadie de los que estábamos presentes en los sistemas de salud, o los que estaban presentes, yo no estuve, yo estaba en la universidad, nos había tocado vivir. Por lo tanto, nosotros como personal de salud teníamos mucho miedo. Y desde ahí la actuación era las medidas de protección personal, evitar el contagio nuestro para poder salvaguardar nuestras vidas y tratar de salvaguardar la vida de nuestros usuarios, pacientes, etcétera, y por ende también su familia. Y hubo mucha mortalidad en soledad, no hubo visitas, no tuvimos ninguna situación que pudiera ser distinta, y no fue desconocimiento, fue conocimiento público para todos que tuvimos una crisis sanitaria de una envergadura impensada, una envergadura máxima. Por lo tanto, ahora ese es el desafío. Aquellos países en que tenían avances, poder retomar esos avances, y en aquellos que no tenemos avances, empezar a hablar. Y el estar hoy día todos aquí, me llena, yo quiero felicitarlos, porque es un sacrificio, es un día viernes, son casi las 10 de la noche, y ustedes están acá por una motivación, y eso ya es un tremendo paso. No sé si respondí. Sí, Beatriz, Sí. muchas gracias. Por ahí Fernando en el chat también hacía como la misma consulta, como cuáles eran las secuelas en post-COVID en respecto al tema de humanización. Yo también comparto lo que dice la Bellita. En la práctica, aparentemente, hemos retrocedido, no solamente dentro de las instituciones sanitarias, sino que también socialmente. O sea, hoy en día aún tenemos un temor a la proximidad, ¿no? Entre dos seres. Está ese miedo. Y creo que de a poco es algo que tenemos que ir retomando. Y aparentemente, si bien en la práctica aún no se observa, creo yo que la pandemia sí no ha aumentado de alguna otra forma la conciencia al respecto, ¿sí? Y sí se puede ver, porque por ahí el mismo Fernando preguntaba si es que había algún estudio respecto a si es que el tema de la humanización aumentó o disminuyó. Yo no he visto nada así como en lo concreto, pero sí he visto que los estudios en humanización y en espiritualidad han aumentado posterior al COVID, ¿sí? Entonces, esto pudiese ser un indicador de que hay mayor conciencia, ¿sí? Y esperemos que ahora estos estudios que han aparecido y en los cuales también hay algunos que hemos estado trabajando estos años e incluso antes de COVID, puedan ser tomados por las instituciones y aplicados, porque esa es otra cosa. En la academia hay luces de poder realizar trabajo en humanización, aún así, pese a ser algo que, a ver, yo creo que difícilmente alguien podría contraargumentar lo positivo que es la humanización, ¿no? Aún así, en quienes hablamos y quienes luchamos por fomentar este paradigma, tenemos muchas barreras aún para poder implementarlo en carreras, en instituciones, ¿sí? Pero algo como algún mensaje como alentador, bueno, nosotros ya hemos logrado cosas en la universidad donde trabajamos. Ayer estuvimos en un webinar de la Universidad de la Frontera que lo realizó, de hecho invitaron al doctor José Bermejo, eh, pudimos hablar con él y fuimos invitados como Xochitl a propósito de un congreso que están organizando entre los hospitales del sur de Chile de humanización, ¿sí? Así que yo creo que vamos por buen camino, ¿sí? Estamos empezando, va a ser una tarea difícil, pero yo creo que vienen buenas oportunidades. Ofelia, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Claudio, ¿Sí? Te solo escuchamos. un pequeño, basándonos en lo mismo. Francisco, Fernando, yo soy Rosita, también pertenezco a Rosita, disculpa,
le había dado No, la es que es palabra. para argumentar nada más un detalle respecto a lo que están diciendo. Yo, viéndole el lado un poco más positivo y habiendo estado dentro de todo lo que pasó en la pandemia trabajando como enfermera, sí creo que se dieron instancias de humanización que golpearon dentro de los servicios públicos. Muy, muy fuerte. Porque como no había comunicación, como no podíamos dejar ingresar a las UCI o ya no podían ocupar las ambulancias a las familias y todo cuando nos llevábamos a sus familiares, la acción que hubo de tomar los celulares, de llamar, de poner música dentro de las UCI, es toda esa parte que hubo, yo creo que sí era como esto que está diciendo Claudio y que probablemente hoy hablamos de humanización, hablamos de compasión, porque se usaron términos en los servicios públicos, lo vimos en Estados Unidos, se veía, compassion era como la palabra culmine cada vez que el ministro hablaba. Aquí en Chile también el Colegio Médico hizo un libro especial para todo el personal que estábamos trabajando en salud para hacernos compañía. Se hicieron muchas cosas. El problema fue que la pandemia empezó a disminuir y como que se nos olvidó. Entonces, pero se nos Ese era el olvidó, punto, Rosita. y eso me imaginé, Francisco, que era ese el punto. Pero sí se vieron muchas cosas de humanización, incluso el reconocimiento al personal de salud, los aplausos nocturnos. Y vimos como eso que era como contraproducente, ¿no? Que si iba en el metro alguien vestido de salud, como que la gente se alejaba, pero a las 8 de la noche nos aplaudían. Entonces, estaba todo eso. Pero yo creo que sí se dieron instancias que probablemente a muchos de nosotros nos hizo llegar hasta estas instancias, como estar escuchando a Beatriz hoy con la concepción de humanización, viéndolo del otro lado, digamos, qué es lo que quieren decir ellos, pero yo creo que ibas a eso. Me da la sensación de que tú participaste también adentro, ¿sí? Todos participamos en el fondo, porque no veíamos a nuestros papás, nuestros hijos, los que tienen hijos, así que todos participaron, desde la academia, todos participaron. ¿Ok? Gracias, Claudia. Gracias, Rosita. Ofelia, no te escuchamos. Hola, ahora sí. Ahora sí. Hola, Hola. buenas noches, Buenas felicitaciones, noches. realmente una experiencia hermosa escucharlos. Soy de Mercedes Corrientes de Argentina, estamos muy lejos, pero muy cerca con esta ponencia tan clara y que realmente el video nos movilizó creo que a todos, ¿no? Y nos hizo reflexionar y pensar. Yo solamente quería acotar que trabajo en una maternidad hace 40 años con embarazada, o sea, pacientes sanos. Y hubo una jornada estos días para tratar de empezar a implementar el parto respetado, que en Argentina hay una ley de 2004 vigente, pero que hasta hoy no se pudo cumplir en muchas maternidades de la Argentina por infraestructura, la pandemia, y ahora como que se está queriendo retomar en mi hospital. Entonces empezamos a hablar del parto respetado y una de mis presentaciones fue, o acotaciones, dije, no podemos hablar de partos respetados si primero no nos humanizamos, ¿no? Creo que al hablar de la humanización es hacer que el dolor no sea una rutina, entender que el dolor no es una rutina en una maternidad, que hay desde una adolescente primigesta a una gran multípara presentan diferentes procesos de trabajo de parto y que creo yo que en esta situación era como que para muchos de mis compañeros le daba igual el dolor de uno al dolor del otro. Entonces yo decía, no podemos hablar de partos respetados si todavía no nos humanizamos. Y escuchándolo a Beatriz hoy de lo que significa la humanización en todos sus aspectos, quería agradecerle porque me dio mucha claridad para poder yo transmitir esto a mi hospital, el lugar donde yo trabajo en mi servicio, y que no estuve equivocada en decirle el otro día que primero tenemos que empezar por humanizarnos,
más allá de todos estos conceptos tan bien hechos y tan bien reflexionados, creo que tenemos que empezar por ahí. Creo que el mundo sería diferente, los hospitales del mundo sería diferente, si cuando entras te dicen, hola, buenos días, mi nombre es tal, ¿qué necesita? Creo que sería otra cosa el dolor de cualquier patología que uno sufra. Muchísimas gracias, ese era mi pequeño aporte y realmente le felicito nuevamente por este webinar. Muchas gracias, Ofelia. Dispuestos quedamos para allá, para Argentina y para tu lugar de trabajo. Si necesitas que demos alguna charla virtual, felices colaboramos, así que ahí quedamos atentos a la invitación. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mira que lo tengo en cuenta, lo voy a tener en cuenta. Sí, estaremos esperando. Bueno, muchas gracias. Johnny, te escuchamos. Bien, gracias por la oportunidad. Beatriz, felicitaciones por tu participación, de verdad que es admirable. Fíjate, yo tengo ya muchos años en lo que es el campo de la educación, aproximadamente 20 años. Y una de las cosas que a mí me motivó la educación fue comprender que ya los sistemas estaban muy viciados. En el campo de la salud propiamente, ya del hospital o de una clínica, yo no podía cambiar los sistemas. Ahora, ¿desde dónde sí los puedo cambiar? Desde el campo educativo, porque son seres que se están formando profesionalmente. Y ahorita necesitamos profesionales, pero también necesitamos seres humanos que entiendan que estamos formándonos para atender otros seres humanos. Y si nosotros como seres humanos no estamos bien, no podemos prestar bienestar. Entonces, tenemos que entender que primero tiene que estar el ser humano antes que cualquier otra situación. Otra cosa es que yo, por lo menos, en lo particular, yo no parto que yo tengo que ponerme en los zapatos de para comprender su sentido. Porque si vamos a algo práctico, yo comprendo lo que sucedió con Danixa, pero yo no me puedo poner en sus zapatos porque soy hombre y no tengo la capacidad, la posibilidad de abortar. Es más, yo estoy claro, estoy seguro que otra mujer que haya pasado por la situación de un aborto puede entenderla, puede comprenderla, pero no puede ponerse sus zapatos porque cada mujer es una unidad dentro de todo un sistema y cada quien tiene su manera y su forma de evidenciar cualquier situación que pueda suceder en la vida. Por eso es que nosotros tenemos que ser humanos desde la comprensión del raciocinio. No precisamente porque le sucedió algo parecido, algo por el estilo. No, no, no. Nosotros tenemos que comprender que todos los seres humanos somos diferentes y tenemos que partir la humanización desde la diversidad, desde las diferencias, desde todo ese componente que nos alimenta a todos y cada uno. Entonces, para ser humanos, tenemos que ser humanos nosotros primero, porque vamos a estar claros, no todos los seres humanos son seres humanos. Porque si vamos a eso, hay actividades infrahumanas, la guerra, la violencia, la violación, todo eso son actos humanos, pero no necesariamente tienen que ser naturales del ser humano, porque son actos infrahumanos. Entonces, hay que partir desde eso, que nosotros sí tenemos la capacidad para la bondad, pero también tenemos que reconocer que tenemos capacidad para la maldad. Porque somos seres que conocemos. Y por lo menos en nosotros en el campo de la ciencia de la salud, nosotros aprendemos lo bueno, pero circunstancialmente también aprendemos lo malo. Y cada quien parte de un punto específico. Porque si yo quiero hacer maldad, yo en mi trabajo aprendí cómo hacer un aborto. Y eso no es que yo lo haya buscado, sino que la ciencia me llevó a eso, a cómo practicar un aborto. Ahora queda en mí yo asumir el bien o asumir el mal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que forjar, el bienestar desde el ser humano. Los que estamos en la parte educativa, hacer entender al estudiante que es un ser humano que está formándose para atender otros seres humanos. Y desde ahí nosotros podemos partir. ¿Por qué? Porque los cambios comienzan desde adentro, comunidad, hacia afuera. Nosotros no podemos cambiar el sistema si no estamos convencidos nosotros de nuestros cambios y de practicar ese cambio. Porque entonces, no, si no, sería una postura muy, muy hipócrita. Entonces, nosotros tenemos que sentir que somos humanos para comprender al otro ser humano. De verdad, gracias Beatriz por tu participación. Muchas gracias, Johnny. Qué linda reflexión. Y quiero relevar dos conceptos muy importantes que tú has descrito. El primero es el concepto de la alteridad.
es decir, que reconocer la diversidad de cada persona. Todos somos distintos y todos tenemos dignidad y todos tenemos distintas áreas de desarrollo y hay una diversidad que tenemos que ser muy respetuosos entre nosotros mismos. Y lo otro que dijiste en relación a que los seres humanos cometemos actos inhumanos. Y efectivamente yo quiero contarles una anécdota cortita, porque ya sé que estamos pasados en el tiempo, pero la primera vez que en la escuela de TENS de la UTLA intentamos hacer una jornada de humanización, tuvimos la iniciativa de hacer una jornada de humanización en salud, y mi jefatura, que es un hombre maravilloso, que yo le tengo mucho cariño, es mi maestro, es una de las personas que yo admiro mucho, me dijo, ¿por qué humanización, Beatriz? ¿Por qué jornada de humanización? Y yo empecé a tratarle de explicar el concepto. Yo la verdad es que tenía pocas herramientas en ese momento, pero trataba y me hacía mucho sentido. Y me dijo, usted sabe que el ser humano ha sido el único que con premeditación y alevosía ha sido capaz de extinguir a su propia especie. Años anteriores, décadas anteriores, hemos sido capaces nosotros como humanos de extinguirnos, de matarnos entre nosotros. Entonces me dijo en broma, póngale mejor a su jornada animalización, porque los animales, me dijo, son intrínsecamente leales, intrínsecamente buenos, y ellos actúan por instinto. Yo creo que usted está equivocada, me dijo, puede mejor colocarle otro nombre a su jornada. La entiendo, me dijo, de lo que quiere usted hablar, pero piénselo. Y bueno, en el fondo es una anécdota, obviamente que la jornada siguió llamándose de humanización, pero él en el fondo lo que quería hacerme reflexionar era lo que tú describías, Johnny, que cometemos actos inhumanos, por eso que es importante para nosotros como sociedad, como una de las primeras sociedades en este país de humanización sociosanitaria interdisciplinar, relevar este concepto y darnos cuenta de la situación en que estamos hoy día. Muchas gracias. Beita, yo quiero finalizar con una pregunta para ti, porque una de las frases que yo siempre repito de José Carlos Bermejo es que conjugar la palabra humanizar, humaniza, ¿sí? Entonces, yo así, a ti te conozco desde hace años y siempre te he visto como una persona y una profesional muy humanizada, pero quisiera preguntarte a ti, ¿qué impacto ha tenido a ti en lo personal, ¿sí? Aparte del conocimiento adquirido, en aprender y trabajar a través de este paradigma? Es emocionante la pregunta. Bueno, lo primero decirles es que la humanización uno la vive desde que despierta en la mañana hasta que se acuesta. No sé qué pasa conmigo cuando estoy durmiendo, pero es una práctica diaria. Y desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista, más bien dicho, de mi integralidad, creo que me permite entender de que mi paso por esta vida no fue en vano. No solamente con la llegada de mis hijos, porque ahí fue la primera vez que yo dije, parece que para eso vine. Con la llegada de los 2 niños, bueno, y ahora con esta práctica que hemos tenido en conjunto, porque yo también quiero destacar tu rol en la escuela y como ser humano también. Así que sí, yo creo que es entender para qué vine y dejar una buena huella de quienes estén conmigo caminando
y de mi paso por la vida, por la tierra. Eso. Sí, gracias, Beita. Mi pregunta tiene que ver porque muchas veces se puede entender, sobre todo desde la vista del proyecto UCI, ¿no? Que ellos tienen una mirada que es bien asistencial, porque ellos aplican todo este paradigma de la humanización en lo asistencial. Pero en Xochitl nosotros queremos ir más allá, ¿cierto? Porque no se trata de ser humano o ser humana solamente cuando me coloco el uniforme y entro al hospital, ¿cierto? No se trata solamente de ser humano, ser humana con el usuario, con el paciente, sino que se trata de ser humano y ser humana con mi vecino, con la persona que me encuentro al subir al ascensor, saludarla con una sonrisa, agradecer, ¿cierto? Constantemente. O sea, en esto no solamente tiene que ver con nuestro rol profesional, sino que tiene que ver con nuestro rol humano. Nuestro rol humano lo desarrollamos, como lo dices tú, desde que despierto hasta que me duermo, ¿sí? Y eso en definitiva es como una de las misiones, o parte como de la misión de Xochitl, y que tiene que ver con lo sociosanitario, ¿no? Donde lo sanitario es indivisible de lo social, ¿ya? Y lo que vivimos hoy en día como atención deshumanizada dentro de los hospitales no es nada más que un agravante, ¿cierto? O un reflejo de lo que vivimos como sociedad, ¿sí? Entonces es importante no perder esa mirada de que nos enfrentamos a un problema que es social, y por lo mismo en Xochitl hemos aceptado distintas disciplinas, ¿cierto? Distintas personas, primero obviamente, pero tenemos no solamente disciplinas netamente sanitarias, sino que también disciplinas muy sociales, ¿sí? Y culturales también, y espirituales, y esperamos ir creciendo cada vez más para poder también ir generando este tipo de instancias y otras más de nuestra misión, ¿ya? Así que agradecemos a todas las personas que se han conectado, ¿sí? De tan diversas partes, y esperamos vernos próximamente. La próxima semana tenemos también un par de webinars que los vamos a ir publicando, así que estén atentos ahí a nuestras redes sociales, ¿ya? Muchas gracias, muy buenas noches, que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao. Gracias. Buenas Chao. noches.